Gracias. Bueno, buenas noches con todas las personas que nos están viendo y escuchando esta noche. Es un placer estar aquí otra vez en el último conversatorio de este ciclo que empezó el día. Entonces, bueno, el miércoles empezamos con un primer conversatorio, perdón, el jueves empezamos con un primer conversatorio con Ricardo Soberón y Manuel Seminario. Luego seguimos el viernes con Estelina Quinatoa, que es una investigadora ecuatoriana del pueblo quichua Otávalo, y el día sábado tuvimos un editatón en donde estuvimos conversando y viendo cómo editar entradas en Wikipedia sobre la coca. Y en ese día sábado creamos una página sobre el poporo. El poporo es instrumento del pueblo, de 4 pueblos originarios en Colombia, pero que tiene evidencias también en la iconografía de la cultura moche, ¿no? Si uno ve iconografía de la cultura moche, ve ese poporo enorme siendo utilizado por las personas de la costa norte. Y hoy día cerramos este ciclo con la maravillosa presencia de Karina Pacheco y de Baldomero Cáceres. Entonces yo quería presentarlos usando la página de Wikipedia de cada uno, ya que estamos promoviendo este medio digital abierto y libre, porque uno puede acceder libremente a esta información, y abierto porque uno puede contribuir simplemente dándole editar a la página con contenidos nuevos y siempre y cuando sean neutrales y referenciados. Presentando a Karina Pacheco es una escritora, editora y antropóloga peruana. El año pasado obtuvo el Premio Nacional de Literatura del Perú en la categoría de novela con la obra El Año del Viento. En su biografía ahí pueden ver parte de su recorrido. Obviamente falta desarrollar más. Wikipedia es un medio en construcción. Hay entradas que se han creado hace poco y hay entradas que se han creado hace 20 años. La de Karina se creó en 2016. Acá estamos viendo la fecha de creación. Tiene 6 años o 7 años. Y vamos a ver la página de Baldomero Cáceres, que se creó hace 3 años. Baldomero Cáceres Santamaría es un psicólogo social, investigador, docente, universitario y escritor peruano. Es reconocido en Perú por su activismo por la despenalización de la marihuana y la hoja de coca, promoviendo sus usos medicinales, entre otros. La biografía también incorpora parte de su vida y también su labor como defensor de la coca. Entonces, si ustedes van abajo a la categoría coca planta, van a ver todas las entradas en Wikipedia relacionadas a la hoja de coca, que son 4 especies, 4 variedades cultivadas que se usan en Colombia, desde Colombia hasta Argentina y Chile. Y en el pasado se utilizaba también en algunas partes de Centroamérica y hacia el Caribe. Y acá pueden ver, por ejemplo, artículos sobre Coca NASA, una empresa en Colombia, la película Cocalero, la compañía Stepan, el informe de la Comisión de Estudios sobre la hoja de coca, el proyecto Cocaína, un proyecto comisionado por las Naciones Unidas, lo que es un puru, el que es un quintu, que es la lectura de hojas de coca, y parecen muchos contenidos, pero faltan muchísimos más contenidos. Y a través de estos contenidos buscamos que podamos visibilizar y apropiarnos desde nuestro propio saber como países, como miembros de países andinos, sobre esas propiedades que no se divulgan mucho, y más bien, al contrario, se busca criminalizar, estigmatizar a una planta que tiene muchísima importancia
y una planta maestra, además, ¿no? Desde las composiciones originarias y tradicionales de los Andes y la Amazonía, la coca es una planta maestra y uno puede hablar con la coca con ese espíritu y aprender muchas cosas, ¿no? El saber se transmite no solamente a través de las personas, sino también a través de la naturaleza. Como, dice, como dicen, la chacra enseña también, y las hojas de coca y la planta también enseñan. Bueno, Karina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, es una alegría poder participar en este conversatorio junto contigo y con mi admirado y querido maestro Baldomero Cáceres. Gracias por la iniciativa, porque creo que la hoja de coca necesita, no, la hoja de coca no necesita, el mundo necesita sanarse con hoja de coca y dar a conocer y quitar toda la maleza que se ha echado encima sobre lo que significa la coca y la importancia que sigue teniendo y manteniendo y que seguirá teniendo en el futuro para la alimentación, para la medicina, como elemento también de resistencia cultural, sigue siendo indispensable conocer y hablar sobre estas múltiples propiedades. Dime, Karina, tú hiciste tu tesis sobre productores de coca en 1993, me parece. Sí, yo estudié antropología en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y, y bueno, siempre por razones familiares, siempre he estado vinculada al Valle de la Convención, que es un valle donde se produce mucha hoja de coca, café, cacao. Y desde niña he tenido un vínculo íntimo con esta región amazónica del Cusco. Cuando estaba terminando la universidad para mis prácticas preprofesionales, quería ambientar las prácticas en esa zona y coordinando con mi director de tesis, Marco Villasante, veíamos que había que hacer algún abordaje a lo que eran los programas de desarrollo alternativo, qué tal estaban funcionando, cuáles eran, cómo podían estar funcionando en el Valle de la Convención, que era una zona piloto, si se quiere. Entonces hice mis prácticas preprofesionales, que era un requisito para obtener el título de bachiller con ese tema, ¿no? Sobre desarrollo alternativo, y ahí hice un primer, digamos, estudio más a fondo sobre cuál era la situación de la producción de coca y la de los programas de desarrollo alternativo que se estaban planteando en la convención. Y ya sobre esa base, como me parecía el tema tan interesante y apasionante, cuando hice mi tesis de licenciatura, eh, escogí hacerla sobre cuál era la situación de los productores de hoja de coca en los diferentes valles y distritos de la convención y de Lares, ¿no? Lares está muy unido a la convención en cuanto a la historia de los movimientos campesinos, pero pertenece actualmente a la provincia de Calca. Y dime, ¿cuáles fueron las conclusiones de tu estudio eh, de ese entonces? Cuestiones que siguen siendo bastante vigentes, ¿no? O sea, como la coca es de algún modo irreemplazable, porque en el menor de los casos, la coca da 3 cosechas al año. Cuando hay más agua puede dar hasta 4, esto en el Valle de la Convención. Entonces se cultiva en zonas donde a veces difícilmente brotan productos de esta misma calidad proteínica y demás, que tiene la potencialidad de ser intercambiada en trueque o darse como pago. Los campesinos de la convención, desde que tienen la propiedad de la tierra, digamos, en promedio son campesinos que tienen más capacidad económica que campesinos de otras zonas altoandinas. Entonces, contratan de manera temporal a campesinos que vienen de las zonas andinas del propio Cusco o a veces de regiones vecinas para trabajar en sus chacras de coca, de café, de cacao, y parte del pago, y el pago a veces muy apreciado, se da también con hoja de coca,
tan importante en las zonas altoandinas, ¿no? Para combatir el frío, la altura y también como alimento. Entonces, aprendí muchísimo de todos esos intercambios y de la diversidad de campesinado también que hay, ¿no? No se puede hablar de campesino como una categoría que engloba todo, y podía ver los diferentes usos, las variables en trueques, ¿no? Porque todavía había mercados en los años 90 en los cuales un plato de coca por tanto de trigo o por tantas kilos de moralla que venían de zonas andinas. Entonces, para mí fue un enorme aprendizaje, además de ver el día a día de cómo vivían las familias campesinas de estos valles trabajando con la hoja de coca, pero nunca han sido, los productores tradicionales normalmente tienen la hoja de coca, pero también producen otros productos, ¿no? No se dedican en exclusiva a la producción de coca. También producen café, en otros casos productos que le llaman de pan llevar, ¿no? Que es para la autosubsistencia. Yuca, frijoles, en algunos casos en las zonas más bajas arroz, incluso tomates, ¿no? A mí fue maravilloso porque aprendí muchísimo y desde luego ahí me volví convencida de las bondades de la hoja de coca. Sí, justo el día viernes que conversábamos con Estelina, veíamos que en Ecuador, antes de que se terminen los cultivos, la zona de Chota, el Valle del Chota, era una zona manejada por varias comunidades originarias y era una zona donde estas comunidades tenían una bonanza económica, justamente como los cultivadores de la hoja de coca allí en Lares y la Convención. Una de las cosas que es obvia, de acuerdo a todas estas documentaciones que tú has generado y también que don Baldomero ha investigado muchísimo, ¿no? ¿Cómo estás, Baldomero? Un gusto tenerte con nosotros. Encantado, encantado de compartir además con Karina, a quien conozco 30 años y pico, cuando ella justamente volvía de Yanatile a Cusco. Los viajes que hicimos juntos en un taxi con 5 personas, no yo recuerdo muy bien. Y Karina desde entonces floreció y tiene un talento literario que ha puesto de manifiesto, y pese a que es su dedicación principal, se ha tomado el tiempo de ser también una investigadora documental, de ahí que ha salido la publicación de su Pintu, el libro que por gentileza suya está dedicada a Marina, ay señor, bueno, en fin, Escobar y a mí, lo cual le agradecí mucho. Hemos tenido oportunidad de vernos hace poco. Yo estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, desde el inicio, y por eso que soy un poquero empedernido, que es beneficioso para la salud. No me ha librado de los males que me tenían que llegar, incluyendo, parte de ocultarlo, una tuberculosis que me tomó 3/4 de pulmón, sin haberme dado cuenta hasta entonces, porque la coca me mantenía oxigenado hasta donde pudo el pulmón. Me curé totalmente, claro está, gracias a los misiles de cruzados que me mandaron, y los misiles cruzados se hicieron efecto rápido, y pude irme a Barcelona a una reunión con Calera también, a disfrutar del vino catalán. No, en realidad lo de la coca para mí, si quieren ustedes, es, gracias a Dios, un proceso superado, en el sentido que hay 6 millones de peruanos que consumen de alguna forma coca. Eso es una cifra tan significativa que por supuesto nos llama la atención, igual que todas las empresas que están iniciando trabajo con coca y buena hora, casi debe ser. Que todo depende, por supuesto, de la decisión política. ¿Qué quiere? Alguna vez Toledo, que fue compañero mío en Stanford, nos reunió en todos los que habíamos estado en Stanford, y ahí Elian, me presentó Elian, y Elian me dice: yo creo lo que usted dice, pero los gringos no quieren hablar.
¿Cómo? Pero así quedó. Y no hablaron de la coca, cuando es un tema que hasta el embajador Hamilton tuvo la amabilidad de invitarme a conversar con él y a exponerle lo que yo decía. Y lo que decía era simplemente que la coca sería para bien del pueblo de Estados Unidos, para la salud. Por Dios, no hay geriátrico mejor que la coca. Anima. Eso es lo fundamental en la tercera edad. Lo anima a uno. Y si lo anima a uno, quiere decir que la depresión, no, nadie cae en depresión, y sería el mejor antidepresivo a nivel mundial de los que existe. Ahora bien, eso plantea el otro tema. He dedicado más de 40 años a atender la coca. Y ahora creo que debo de iniciar una etapa que será más breve, seguramente, pero de defensa y elogio de la cocaína, que yo no uso, pero confieso que la he probado en 4 oportunidades. En una reunión diplomática nocturna, fuimos invitados mi esposa y yo, de diplomáticos extranjeros. Luego me invitó un artista holandés en Cusco una noche, sacó de su bota un sobrecito y me dijo, ¿quiere usted? Sí, probé. Como resultado, era más o menos las 8 de la noche, como resultado me disparé a subir a Sacsayhuamán e incluso llegué a Argentina, porque me sentía con una seguridad y una vitalidad extraordinaria. Tan es así que dudé si podría dormir al regresar. Sin embargo, regresé también a pie y me eché a dormir perfectamente, dormí sin ningún problema. Esa fue la segunda vez. La tercera vez fueron presuntos interesados en negociar con cocaína en algunas partes. No me interesé en el tema, simplemente me invitaron, también tuve una oportunidad. Y por último invitó un burguer inglés que llevaba en su guitarra en el forro la cocaína que le abastecía la vida durante los 3 días, años siguientes. Bien, la cuestión es que la he probado y como alguna vez le dije a Fernando Cabiese, vecino mío, al salir en su auto, le digo, oye, Fernando, la verdad que es una maravilla. ¿No es verdad? Me dijo. Bueno, es que evidentemente la cocaína se le ha hecho tan mala fama que han convertido el uso de la cocaína en un estigma que nadie quiere confesar. La verdad que de ninguna manera van a tolerar que se diga públicamente, porque su imagen quedaría dañada según las convenciones existentes. Y posiblemente sea verdad, pero claro, tampoco, ¿no? Yo recuerdo un presidente que decía que jamás había visto una línea de cocaína. Ay, no sé, ¿sí? Yo creo que en el Perú hay una gran hipocresía en el tema de la cocaína, que no está ausente de salones, no está ausente seguramente de, del Congreso mismo, no creo que esté ausente, ¿verdad? No es que pida que pongan perros que detesten, tampoco, pero en fin, sean razonables. La cocaína no es veneno, pagan por $150 por gramo en Estados Unidos o en Europa. Es el mejor estimulante que se conoce. Eso se ha venido diciendo. Les cuento, cuando yo me interesé en la cocaína, leí el libro de Freud, escrito sobre cocaína, publicado por Robert Bix, un especialista de la Universidad de Yale, que se había dedicado al tema y que había conversado con Anna Freud para convencerla de publicar los escritos de cocaína de Freud que habían sido ignorados en la bibliografía psicoanalítica. Bien, ese profesor Robert Bix vino a Lima el año 79 y tuve la oportunidad de estar con él y hablando de la cocaína, y él me dijo, bueno, sí, en realidad, del punto de vista médico, hay mucha gente que la usa normalmente, no, pero entonces, porque está fuera de la ley, me dijo, sí, es problema de política. Y efectivamente, yo creo que es problema de política, porque si en las altas esferas de todos los países la cocaína ha llegado
quiere decir que la cocaína tiene un destino en los grupos justamente dirigentes. Y es que la cocaína se presta a muchas cosas. Yo lo encuentro el defecto fundamental, es que nos acorta la gama afectiva. No se me ocurre la cocaína con la ternura, no va, pero sí con la seriedad, con la disciplina. Ahora, En fin, yo creo que en ese sentido es obligación nacional reclamar no solamente la coca, sino cuestionar con debida razón, cuestionar el que los usuarios de cocaína del mundo, que son más de 20 millones, no se vean estigmatizados por una costumbre que los psiquiatras y solo la psiquiatría ha designado como cocainismo y por lo tanto una enfermedad mental. Cuando fui el año 13 a La Paz y hablé en agosto justamente como aniversario 100 años del artículo inicial de don Hermilio Valdizán, creador de la psiquiatría en Lima, gran patrón de la psiquiatría nacional, que escrito desde Roma tenía como título El cocainismo y la raza indígena, tal cual. Y la bibliografía tan pobre y tan irresponsable que mencionaba Urano como un estudio agronómico que tenía como título El cultivo de la coca, y no lo que se conoce Urano. Ya los años pesan. bueno, Baldomero, Sí, muchas gracias. Definitivamente, de acuerdo al proyecto, al informe del proyecto Cocaína, se establece que la cocaína tiene efectos mucho menos destructivos que el alcohol y el tabaco, ¿no? Es una de las conclusiones. Yo sí. cuando vivía en Lima, cuando era joven, no probé cocaína, pero me lo ofrecían en todos los baños y lugares de Lima. Cuando llegué a Huaraz, ahí ya dejaron de ofrecerme eso. Y sí, hay una gran hipocresía, acuerdo. Regresando al tema del libro, que lo tengo acá en mis manos, es un libro que se llama Quintu y que reúne escritos desde hace 5 siglos sobre la hoja de coca. Este libro fue publicado el 2020 o 22. 2022, sí. Sí, yo lo compré en Cusco el año pasado y fue editado por Karina Pacheco, ¿no? Y como decía Baldomero, este libro es un homenaje al mismo Baldomero y a Marina Escobar. Quería que nos cuentes, Karina, un poco cómo nació esta idea, ¿no? Sabemos que hiciste tu tesis sobre la coca hace más de 30 años y después te dedicaste a la literatura y cómo vino la idea de hacer este proyecto tan importante, sobre todo para personas como nosotros que creamos entradas enciclopédicas. Cuéntanos un poco. Ocurre que hace 10 años, con un grupo de amigos, con un par de amigos, creamos una editorial en Cusco que se llama Seques Editores. Es una editorial independiente que trabaja fundamentalmente en áreas de antropología, historia y un poco literatura. Y dirijo yo la editorial y la verdad que se ha hecho un poco cuesta arriba el trabajo editorial, hay mucho de amor por el arte en esto. Y habíamos sacado libros, digamos, importantes de autores cuyos trabajos históricos, antropológicos o en el área de estudios culturales y literatura admiro. Eh, y dije, ya que es bastante este trabajo, tal vez vamos a cerrar la editorial, vamos a ver si seguimos con la editorial o no, pero en cualquier caso sería importante dedicarle un número especial que sea, digamos, curado por mí en torno a una planta como esta. Y vino casi de casualidad, como ocurren estas cosas. Yo estaba pensando hacer de pronto una antología de relatos sobre el jaguar, que es un animal totémico que está sobre todo en la parte amazónica y es pancontinental,
pero también pensaba que sería súper interesante hacerlo sobre la hoja de coca, visto que, digamos, las plataformas audiovisuales, mucho del cine, se ha centrado en enfocar todo el tema del narcotráfico, la criminalidad, las masacres y los asesinatos que provoca el tráfico de cocaína y el narcotráfico, ¿no? Entonces, como que ya uno habla de coca, cuando uno dice coca, parece que uno está hablando de cocaína. Y hay una saturación y una gran demanda en las plataformas audiovisuales por este tipo de contenidos. Narcos, creo que se han hecho ya 10 temporadas, y de pronto se pone de moda algo que criminaliza la hoja de coca y sería, no, hay que hacer, me encontré con Cristóbal Benavente, un gran promotor del uso de la harina de coca, discípulo de Marina Escobar, y nos encontramos de casualidad, y Marina Escobar había muerto en marzo de 2020, no por COVID, murió muy lúcida ya por causas naturales, y esto ya era inicios del 2021, comenzamos a hablar y dije, ay no, hay que hacer una antología sobre la hoja de coca, y que sea un homenaje a Baldo y a Marina, personas que han dedicado muchas décadas de su vida a promover y a desatanizar la hoja de coca. Y sería lindo hacer una antología ya. Y ahí sí, definitivamente vino la cosa ambiciosa, que sea 5 siglos y al mismo tiempo plantearla de manera geográfica, es decir, que abarque desde Colombia Ecuador, si bien Chile, Argentina, los lugares donde se ha seguido consumiendo, obviamente Bolivia y Perú, sin descontar textos de personas de otras partes como puede ser Wade Davis de Canadá, que en su libro El Río, maravilloso, dedica muchas partes del libro a las áreas de consumo de hoja de coca, que es un gran defensor de la hoja de coca y también de conocedor de toda esta área, o otros como Anthony Hengman, que sin ser de acá tiene este libro monumental, Mamá Coca, y que fueran historias diferentes, digamos, un libro militante en favor de la hoja de coca. Porque hay otras antologías, no es la primera, ha habido otras muchas, pero quizás esta combina un panorama histórico con un panorama continental a la vez, es como un arco de tiempo y un arco geográfico. Sí, es interesante la palabra defensor de la coca, ¿no? Que hay que defenderla ante tanta estigmatización y a pesar de toda esa documentación que existe sobre sus beneficios, investigaciones que están siendo publicadas este año y el año pasado, muy recientes, que siguen dándonos más luz, ¿no? Hace poco leí un artículo sobre un incendio que hubo en Lima, que se dañó la fábrica que producía el jarabe para Coca-Cola, ¿no? Y al parecer se incendió esa fábrica en condiciones muy misteriosas. Y la producción se trasladó a Estados Unidos. ¿Tú, Baldomero, sabes algo sobre ese incendio que hubo en los 20s? Se congeló la imagen. Bueno, hay ese incendio y otras historias más relacionadas a la coca, como la historia de la coca de Java, se están mostrando cada día más, ¿no? Y Sí, sigue no, la documentación. sí, son miles y miles de documentos, ¿no? Es un poco lo que apunto en la introducción a la antología, que en realidad, o sea, son miles de textos, desde el pasado hasta el presente, que hablan sobre la coca, ¿no? Y se siguen produciendo cada año. De hecho, había incluso pensado incluir algo muy reciente, pero todavía no había el permiso, no se había publicado en inglés, estaba, digamos, circulando en la web, pero necesitaban primero que se publique en papel en inglés para poder autorizar la traducción y la publicación en español no artículos, sino libros temáticos sobre coca, cocaína y medicina,
sobre coca y narcotráfico. O sea, cada año se producen decenas y decenas de artículos y o sea, se sabe mucho, pero el tema es que la hipocresía, ¿no? Que es algo que ha mencionado Baldo. O sea, la hoja de coca sería la solución para tantos países que sufren de anemia, malnutrición, para la osteoporosis. Es un elemento que anima, ¿no? Anima, nos hace consumir mejor el oxígeno del medio ambiente. Lo digo yo viviendo en el Cusco, y yo consumo bastante harina de coca con miel en las mañanas y siento como que me nivela, ¿no? Todo lo que puedo comer o me falta comer en el día a día. Personas como Baldo, ¿no? La lucidez de Baldo para mí es un ejemplo de lo bien que, que hace el consumo de hoja de coca. Marina Escobar ha vivido hasta los 94 años, gran parte de su vida, una mujer fuerte y lúcida, trabajando en diferentes alturas. Para mí son como, o uno ve tantos ancianos en el campo sin Alzheimer. Es rarísimo ver en las comunidades andinas gente con demencia senil o Alzheimer. Hay, pero la proporción es bastante reducida. Entonces habría que analizar también si el consumo de hoja de coca aporta en este sentido. Hay miles de estudios que se podrían hacer y por esta hipocresía, por este racismo alimentario, así lo llamaba Marina Escobar, el racismo no solo afecta en nuestro trato de unos con otros, sino también a qué comemos, ¿no? Y qué se discrimina como comida. Ese racismo alimentario, ese racismo medicinal también impide que se puedan estudiar no solo la hoja de coca, sino tantísimas otras plantas que en este momento se miran por encima de una manera absurda, estúpida, ridícula. Ha pasado con la quinoa, ha pasado con la quinoa, y ni siquiera así aprendemos a, a sacarnos la losa racista alimentaria de encima. Sí, creo que uno se vuelve defensor y promotor de la hoja de coca cuando la consume, ve sus beneficios y se da cuenta de la hipocresía que hay alrededor. Solamente queda ser activista, ser defensor de esta hoja que es tan vital en términos económicos, espirituales, medicinales, nutricionales, sociales. También hay una etiqueta, ¿no? Como decía Catherine Allen a la hora de chachar coca, ¿no? O sea, se abre con un quinto y poco a poco, con mucho respeto, se recibe las coca con las dos manos, ¿no? No con una mano. Y hay toda una conciencia, un respeto que hoy en día no se ve mucho, ¿no? Uno coge un cigarrillo y lo prende y se lo fuma sin pensar que es una planta sagrada de las más importantes en las Américas. Baldomero, ¿qué beneficios te ha traído la hoja de coca a ti personalmente, ¿no? Sabemos ya que son importantes los documentos y van a seguir saliendo documentos porque hay que seguir avanzando, pero a nivel personal, la hoja de coca, contaste, sabemos que en los 70s tuviste el primer contacto a través de un investigador polaco, me parece, Semiński. Sí. Y después, ¿cómo la sigues usando hoy en día, la hoja de coca? Bueno, la verdad es que me he sentido, no sé, forzado moralmente a usar lo que consideraba que era beneficioso para mí y me puse a usar coca, por supuesto. Y no he dejado de coquear, como digo, no es que me haya librado de males, pero aún ahora, ya en los 90, ya a poco llegar a la 91, avanzando en la recta final, la coca me levanta el ánimo de tal manera que cuando amanezco tendré 90 años, pero un rato después no es que me deje de ser de 90, pero me siento mejor, me siento como de 80, digamos, con más ánimo, energía. Esos son los beneficios fundamentales. La medicina podría dar el resultado el resto, vale decir, seguramente hay algunas virtudes que se manifiestan en los análisis de orina,
y de sangre, estoy cierto que debe haber beneficios. Y cuando se habla de Alzheimer, yo insisto, se ha olvidado lo que fueron llamados alimentos nerviosos por un gran fisiólogo italiano del siglo XIX, Mantegazza, que hablaba de alimentos nerviosos. Y, por ejemplo, yo he tenido amigos que dejaron de fumar, no sé, coincidencia, los dos terminaron con Alzheimer. Entonces, por ejemplo, una estadística, fumadores y no fumadores y enfermedades del sistema nervioso. Sería interesante saber si hay ventajas que aportan determinadas costumbres, determinados usos para evitar el Alzheimer. Porque una vez que se presenta, dos amigos muy queridos murieron los dos con Alzheimer. Los dos eran psicólogos, no fumaban, por supuesto, son marihuana. Yo creo que la marihuana también aporta, reconozcámoslo, una virtud más al conjunto armonioso de plantas. Yo soy plantadicto al tabaco, soy plantadicto a la coca, soy plantadicto a la marihuana, soy plantadicto al café, ¿la verdad? Y por supuesto al tabaco, porque aquello de que el tabaco mata, que se lo crea el Papa, pero la Organización Mundial de la Salud actúa como una instancia terrorista a nivel mundial. Esa es mi idea. Si no, no mantendría todas las condenas que existen sobre plantas medicinales que se mantienen en pie, porque la OMS determina que proceso inquisitorial no hay que aceptar, sino que simplemente acatar lo que digan. Y entonces así también nos enredaron en todo el problema del COVID-19. ¿Qué cosa causó el daño? ¿Fue la epidemia o fueron las medidas que se tomaron a raíz de la epidemia? El confinamiento total famoso del señor que se convirtió en nuestro enfermero, ¿no, verdad? Absoluto. A mi parecer hay una pandemia de terror, y esta pandemia de terror está incrustada en organismos como la OMS, que propaga alarmas y no piensa en soluciones. En fin, saben ustedes, perdón, pero soy un libre pensador religioso, vale decir, que creo en Dios, punto. El resto son creencias que pueden cambiar, pero sí creo fundamentalmente que en esta etapa de crisis ecológica, el darle cabida a las plantas como la marihuana y la coca, ustedes no saben todos los beneficios que tendría el cáñamo nuevamente. Hay una serie de aspectos igual que lo tendría la coca. Pero en fin, esa es la historia, veremos si se puede cambiar. Al menos hay que poner el corazón en ello. Sí, Jonathan Ott es un investigador también de plantas enteógenas. Él habla de la inquisición farmacrática, ¿no? Es este conjunto de corporaciones que producen compuestos que se usan en la medicina humana, animal y también en las plantas, ¿no? Bayer, por ejemplo, comercializa productos que están prohibidos en Europa, aquí en Perú, y es parte de esa inquisición farmacrática que está también ahí influenciando mucho a esta Organización Mundial de la Salud. Yo también soy una persona que promueve el uso de las plantas medicinales. Creo que todos somos, estamos de acuerdo en eso, ¿no? En un país que tiene una farmacopea tremenda, desarrollada a través de milenios. Me acuerdo de la frase una cosa que le escuché a Alejandro Camino, ¿no? Que promover la coca es también promover todas las otras plantas medicinales, ¿no? Es la bandera la coca, pero detrás están todas esas plantas, como el arcampuri, la manayupa, la canchalagua y tantas otras más que han sido utilizadas justamente por las comunidades originarias en los Andes y la Amazonía durante la pandemia y que han sido exitosas, ¿no? En comparación al sistema de salud precario, con médicos egresados de universidades que no son de buena calidad,
que era de terror ir algunas veces a esas postas médicas y hospitales. Bueno, el tema del terrorismo que mencionaste, Baldomero, tiene que ver con la violencia, ¿no? Y en Wikiacción Perú nosotros buscamos crear contenidos relacionados a la ecología, a la cultura y al género. ¿Por qué? Porque vemos que hay algo que une a eso. O sea, la cultura, que es la memoria del territorio, la ecología, que es el territorio, la naturaleza y lo femenino, todo es un tejido, es entrelazado. Y al parecer hoy en día, en esta modernidad, capitalismo tardío, hay una extrema violencia contra todos esos discursos que tienen algo de ese simbolismo femenino, ¿no? La comunidad, el ir hacia el cuerpo, el ir hacia el arraigo. ¿Piensas, Karina, que existe esa violencia simbólica, estructural, contra estas plantas, contra estos saberes, contra estos cuerpos? ¿Ves esa relación entre lo femenino, mujer, femenino, tierra, femenino, cultura, memoria? Yo creo que en lo que estamos viviendo en general es, no sé, la imposición de una serie de dogmas que nos hablan de hazlo tú por tu cuenta, mira solo a la ciencia. Yo no estoy en absoluto peleada con la ciencia, ¿no? O sea, ahora mismo, por ejemplo, he estado padeciendo una gripe feroz que no me dejaba y he terminado yendo de un médico ahora y me ha hecho muy bien porque estaba tomando, obviamente, mis mates y todo esto, tomando también, automedicándome con algunas cosas, y me ha hecho muy bien que me vea un especialista médico clínico y que descubra que lo que yo tenía no era una gripe que se estaba prolongando, sino una alergia, ¿no? Entonces, yo creo que todo en la justa medida está bien, ¿no? O sea, los avances científicos son importantes. El tema es cuando miramos que solo la ciencia médica santificada por una academia es la que vale, y todos esos saberes ancestrales que tienen millones de años, cientos de miles de años de prueba, práctica y conocimiento demostrado, mejorado, elaborado, pensar que eso no existe, pensar que eso es como secundario, ¿no? Cuando son conocimientos médicos también que han probado, han sido puestos a prueba durante miles de años. Entonces, creo que lo unilateral, el pensamiento unilateral, es a eso se nos está conduciendo, ¿no? Y es fácilmente, es un tipo de dogma al que fácilmente nos alineamos, porque es más fácil pensar en blanco y negro, en arriba y abajo, en izquierda, derecha, en lo bueno y lo malo, que pensar en los matices, ¿no? Y es fácil siempre tratar de uno mismo colocarse en el lado de lo correcto, lo bueno, lo puro, lo santo, lo correcto, y todo lo que me haga salir de ese esquema, condenarlo. Entonces, es fácil construir una estructura de dominación social e ideológica cuando sabes que los seres humanos tendemos a pensar en lo fácil, y lo fácil es la dicotomía y no la pluralidad. Sí, me recuerda mucho aquí cerca de Huaraz tenemos Chavín de Huántar, ¿no? Y es un templo que muestra claramente ese mensaje de Yanantin Masintin, ¿no? De una sola cosa tiene dos lados, masculino y femenino, el blanco y el negro. Y solamente puede estar en equilibrio esas dos fuerzas, ¿no? Y hoy estamos no buscando el equilibrio, sino la separación. Creo que es uno de los grandes mensajes de la cosmovisión andina que son muy útiles hoy en día. Yo te diría que en general eso está en la cosmovisión de pueblos originarios de todo el mundo, ¿no? O sea, cuando tú ves cuál era la cosmovisión de los pueblos minoicos, por ejemplo,
anteriores a los griegos clásicos, ves que había mucho, uno podría decir, parecen andinos, porque hay diosa, lo más celebrado es la diosa, el juego, el culto a las montañas y al mar, o sea, ese vínculo con la naturaleza. Y ese vínculo con la naturaleza es fundamental porque nos hace más pequeños, ¿no? Vivimos con un tipo de religiones dominantes donde hay un Dios al que tú no ves y el ser humano es la última Coca-Cola del desierto, surgida en la evolución, y que te hace sentir que estás por encima del resto de especies, plantas, animales y minerales, ¿no? Entonces, con ese tipo de ideología eh, a la cual se convierten en dogmas en algunas religiones o grupos religiosos, es fácil destruir el planeta, es fácil convertir el planeta en cosa, porque no estás viendo en el medio ambiente especies que sean diferentes a ti, pero que tienen el mismísimo derecho a vivir que tú, y puedes destruir el planeta porque piensas que tú eres el ser humano, la última Coca-Cola en el desierto, y tienes derecho a explotarlo hasta que reviente porque tú eres la última creación, la más perfecta, ¿no? Entonces creo que ahí hay todo un tema ya casi filosófico que se impone discutir sobre qué somos y cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes como una especie más una especie pensante dentro de este planeta nuestro. Sí, sí, también estudié un poco las culturas de ahí, de minoicas, y está toda esa relación con el toro y las serpientes, ¿no? Esta diosa con las serpientes. Es muy interesante. Yo también vi muchos vínculos con la conmoción andina, ¿no? No puedo que interrumpirles para darles una referencia. Busquen ustedes en internet Dios 4.0 de un autor Ornstein, que es un psicólogo que ha trabajado mucho el tema de las conciencias. Y en Dios 4.0 hace la historia de lo religioso desde el totemismo original hasta nuestras épocas y cómo realmente hay variaciones enormes, muchas de ellas dogmáticas, pero que al fin se reúnen. Esa es su visión, que dentro de la internalización de las comunicaciones se va a llegar a esa especie de convergencia de creencias religiosas unitarias que darían pie a que se volviera a dar culto a la Madre Tierra, que lamentablemente se extirpó con las idolatrías llamadas los inquisidores a lo que se practicaba acá. Yo creo que la idolatría vino con la cruz y lamento personalmente que los acus estén todos coronados con cruz o con imágenes de extraños implantados por la fuerza, como fue implantado el cristianismo en nuestros países con el apoyo de la fuerza. Y en ese mundo religioso no confío para nada, pero sí creo en el cultivo de la Madre Tierra, en el culto del Padre Sol, que me parecería podría unir a los pueblos del mundo, sobre todo en épocas como esta de transición, vamos a llamarle así, como estamos viviendo. Gracias, Balomero. Sí, inclusive hay dentro de los documentos hay evidencias de que los frailes agustinos y dominicos usaban la coca. Hay un reporte en Ecuador. ¿Qué nos puedes contar de eso? También Karina sabrá algo más, pero yo lo que sé es que había comercio de coca a cargo de los jesuitas. Entonces no me extrañaría, porque en esa época era un bien muy valioso, aunque no podía ingresar a Lima, como nos mostró Karina a través de la colaboración española que estudió sobre la coca en el siglo XVII en Lima, ¿no? Pero la coca ahora ya yo no le veo que esté estigmatizada como lo estuvo, ¿no? Sí, oficialmente sigue siendo una toxicomanía tolerada, vale decir así.
pero los psiquiatras no le quitan el cargo y tampoco nadie cuestiona el que se considera así una costumbre milenaria. Sin embargo, la Constitución, el Tribunal Constitucional bien podría coger una demanda pidiendo de que no se ofenda a los usuarios llamándoles toxicómanos, porque eso están ofendiendo al corazón mismo del mundo andino. Yo no hablo quechua, no hablo aymara. Posiblemente soy hispano descendiente por todos costados, pero coqueo y entiendo el sentimiento andino. Y por eso también que entiendo en parte, porque el resto ha sido una maniobra política guiada, entiendo un poco la quietud aymara. Hasta ahí. No se apoyaremos. ¿Y qué piensas, Baldomero, de qué pasaría cuáles serían los beneficios de legalizar la coca, ¿no? Ya lo mencionó Manuel la otra vez, el día jueves, pero ¿qué pasaría en beneficio de la humanidad y de los pueblos andinos la legalización de la hoja de coca? Cuando estuve de asesor en la ENACO, unos años, hasta el 95, una de las cosas que se hizo fue una publicidad acá en los periódicos, mostrando el testimonio médico sobre la coca, confrontado con las opiniones sin base de la psiquiatría, ¿verdad? Y eso, si se publicara en el New York Times, a página entera, con mejor información, mostrando las virtudes que tiene, la gente se daría cuenta, pero el problema es que las comunicaciones son los instrumentos del poder. Y las comunicaciones no van a dejar que este tipo de posición se difunda, porque contraría todo el establecimiento, vamos a llamarle así, ¿verdad? Un establecimiento, no sé si ustedes sigan Noam Chomsky, pero él analizó muy bien las etapas por las cuales se gobierna. Se crea el problema, se ofrece solución, se institucionaliza la lucha, sigue adelante, se refuerzan los esfuerzos y al final se hace que se sienta culpable la persona perseguida. ¿Qué es lo que pasa con la cocaína? Se sienten culpables y por eso no protestan como deberían de protestar en todo el mundo en beneficio de un uso racional farmacéutico que la gente ya verá en qué medida lo usa, igual que sucede con cualquier medicamento. Muchos de ellos que son también mortales. Yo creo que la hipocresía no solamente nacional, sino este tema es una hipocresía mundial, ¿verdad? Que favorece, por supuesto, los grandes intereses de las farmacéuticas, ¿no? Y del control político. Acá, que necesitamos seguridad y tenemos una policía dedicada a la persecución de las drogas. No, por favor, qué manera de perder el tiempo. Que se dediquen a lo que es la delincuencia existente, por supuesto, y violenta, pero que debe de concentrar la atención de la policía y no el hecho de que se paquetea la marihuana y entonces hay que controlar, por lo menos cobrar coima al paso. No, pues, es con tonterías. Vayamos a la verdad. En el caso de la coca, Defensa Civil debía tener almacenada la coca para ir a las zonas de emergencia, que seguramente ayudarían en todo lo que se cierra, también en la costa si fuera necesario. Pero en la coca no se piensa. Y el problema es que algunos solamente pensamos en la coca. Disculpen la obsesión. No, está muy bien. Karina, en este libro te quería preguntar cuál fue la parte más difícil en la edición. Me imagino que ya la parte de selección de los textos fue complicado, pero ¿qué otras partes como editora te parecieron difíciles? ¿O te siguen pareciendo difíciles? Una parte técnica fue, bueno, primero seleccionar qué iba y qué no iba, porque obviamente la idea era que no pasara o sea, ya el libro tiene casi 400 páginas y es un libro grande, ¿no? Entonces, y había la tentación de seguir sumando porque había tantos otros artículos y autores que una quisiera haber incluido, pero bueno, era tratar de
de generar algo coherente que no se repitiera y que de algún modo hacer casi una suerte de alquimia ahí, de que cada historia contara una parte diferente. Evitar que hubiera solapamientos entre una historia y otra. Y por otro lado, en lo técnico era conseguir las autorizaciones, porque a mí me parece súper importante que si uno toma un texto de un autor, tenga su consentimiento. No puedes tomarlo y simplemente a la ligera hacer de cuenta que la persona no existe y el texto, porque está dispuesto al público, ya te pertenece, ¿no? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, Ana Sánchez, que es la autora de este texto que me parecía bien interesante, que ha mencionado Baldomero hace un rato, el de Coca y extirpación de idolatría en Lima, siglo XVII, te da cuenta cómo yo no sabía eso, por ejemplo, o sea, la hoja de coca se podía usar en los Andes, en las minas, pero en Lima estaba totalmente prohibido. Y entonces hay ya hasta partes simpáticas y graciosas, ¿no? De cómo las que leían cartas le dieron otro uso a la hoja de coca, chachaban la hoja de coca porque consideraban que así se comunicaban mejor con aquello que les iba a ayudar y entonces eran perseguidas por la Inquisición y todo lo que les hacían, ¿no? Entonces, me pareció un artículo que iluminaba un área que yo misma desconocía totalmente y por tanto me parecía que iba a aportar mucho a saber de esto, ¿no? Cómo era la extirpación de idolatrías, la persecución de estas mujeres consideradas brujas y todo esto. Y encontrar a Ana Sánchez supuso consultar como con 20 amigos, porque el artículo había sido publicado en una revista española sobre la Inquisición en 1997, y ella figuraba como antropóloga asociada al Centro Bartolomé de las Casas en el Cusco. Entonces empecé a preguntar a amigos de Cusco, de la época, algunos no se acordaban, otros se acordaban, pregúntale a fulano, mengano, no sé. Por ejemplo, dar con Ana Sánchez, Dari tomó bastante tiempo y luego cuando finalmente la encontré, fue muy grato, ella se entusiasmó porque ella ahora trabaja en áreas totalmente diferentes, pero le entusiasmó que el texto fuera incluido en la antología. Entonces, en algunos por ejemplo, la carta de autorización de Patricia Lyon, que tiene ahora mismo 97, 98 años, y que tiene este texto interesantísimo también sobre la coca en el tiempo incaico, y ella no usa correo electrónico, y entonces felizmente a través de Gabriela Martínez, la hija de Marina Escobar, que es cineasta y profesora de comunicaciones en Oregon, ella la conoce a través de un amigo. Entonces, digamos que en términos técnicos fue complicado en algunos casos para alguna que otra fotografía buscar la autorización de la persona. Y digamos, en términos técnicos eso fue lo difícil, y en términos, digamos, teóricos, si se quiere, ver qué iba y qué no iba, y qué faltaba para contar esa historia también, ¿no? Entonces fue un trabajo intenso a lo largo de todo el año 2021, de modo que el libro pudo, y finalmente, postulamos con SEQUES a un concurso del Ministerio de Cultura, pero claro, originalmente el libro iba a tener aproximadamente 300 páginas y al final salió con casi 400. En medio de esto vino la crisis del papel, así que el fondo obtenido sirvió básicamente para pagar la impresión del libro y el costo de envío por correo postal, porque ese era mi compromiso con cada autor, mandarle 2 ejemplares, mandarles ejemplares, y como el libro es gordo y pesa, un presupuesto gordo se fue también al envío de postal a como 18 autores que viven fuera del país, ¿no? Por cierto, a Estelina fue toda una historia porque ella vive en Ecuador y el correo en Ecuador estaba, no sé qué problema había en la frontera, el libro rebotó
y Estelina hasta ahora es la única que hasta ahora no ha recibido el libro, porque el libro rebotó, pasó también con Ricardo Abduca de Argentina. Entonces, digamos, yo creo que han sido más problemas técnicos que han tomado tiempo, rehacer presupuestos, ver cómo financiamos nosotros todo el resto de costos, porque con esta crisis del papel del 2021 que ha significado, que ha seguido en el 2022, digamos, esas son las cosas técnicas, pero luego ha habido una suerte de pasión cuando uno hace algo que te parece importante, como que no hay, o sea, no sientes una pesadez en el trabajo que estás haciendo, es como hermoso, ¿no? Es un descubrir, ir descubriendo nuevos y nuevos textos, y lo único difícil es seleccionar cuál va y cuál no va. Sí, qué interesante. Lo es la crisis del papel, ¿no? Bueno, voy a seguir con los documentos sobre el libro de William Golden Mortimer, con Baldomero, pero antes quiero presentarles una cosita que yo documenté en internet. Les voy a pasar la presentación. Un momento. Voy a compartir pantalla. Bueno, esta es una captura de pantalla de la página de Cedro y estamos viendo una lista de lo que ellos consideran drogas capaces de generar adicción según sus efectos sobre el sistema nervioso central. Bueno, aquí felizmente no he incluido la hoja de coca, no es cierto, pero en la siguiente página ellos ponen Cedro, que es, Cedro, para los que no saben, es la institución en Perú que se dedica a promover una salud lejos del consumo de sustancias. Y dentro de esta lista de sustancias que ellos consideran capaces de generar adicción, ponen a los alucinógenos, ponen al LSD, ponen también a la ayahuasca, al San Pedro y al cactus. Aquí, para quien sabe lo que es el mundo andino, que el San Pedro y el cactus sean dos cosas diferentes, muestran que estas personas no saben mucho, ¿no? Oye, no, qué escándalo. Poner cactus, debe haber 1000 variedades de cactus y medio mundo tiene cactus en sus casas y les ponen como, no, en verdad. Y lo ponen como dos cosas distintas, ¿no? Y como sustancias adictivas. Y acá hay otra noticia que salió también en el país cuando descubrieron evidencias de consumo de Wilca y San Pedro en Chavín. Leo, ¿no? Comilonas y droga en el antiguo Perú. En Basural encuentran evidencias de vida disipada de la cultura chavín. Las grandes orgías plenas de excesos carnales de la antigua Roma y otras civilizaciones de la antigüedad no fueron exclusividad de esos imperios. También los poderosos miembros de la cultura chavín realizaban, hace más de 2000 años, comilonas con licor y hasta con alucinógenos. Es parte de esta cultura de estigmatizar, ¿no? De generar... Además con un morbo malicioso, sucio, morboso, ¿no? Eso también, que Sí. denota mucha represión en quien maneja este tipo de lenguaje. Sí, es clara evidencia de parte de lo que pasa en el país en estas cosas que se comunican, ¿no? Públicamente. Y bueno, voy a compartir otra pantalla con una entrada sobre la historia de la coca, que fue un prólogo que hizo Baldomero en la edición del libro La historia de la coca de William Golden Mortimer, que publicó, ¿cómo se llama la editorial de Alberto? Valdelomar, Abraham Valdelomar. Sí, la biblioteca, ahí está justamente en la pantalla, ¿no? Es la primera edición en castellano este libro y se puede leer en PDF. Si no lo tienen el PDF, se lo vamos a pasar por el chat.
Y bueno, el prólogo fue desarrollado por Baldomero y es una maravilla leerlo, ¿no? Me gustó mucho esa lectura. Baldomero, ¿qué tan importante es este libro, La historia de la coca, que publicó la biblioteca de Alberto Benavides? Mira, gracias a la publicación en español, eh, todos los hispanohablantes podrán saber lo que se conocía de la coca en la medicina del siglo XIX, todavía a salvo de psiquiatras. Y ahí está resumida la historia médica de la coca. Cuando la vino las Naciones Unidas, con su comisión famosa, en la bibliografía se señalaba la existencia de este libro, pero el editor de la bibliografía, un doctor Wolf, argentino, decía, está lleno de generalidades y puede pasarse por alto. Léanlo ustedes, a ver si eso podría pasarse por alto. Y ese libro no ha sido considerado por la Organización Mundial de la Salud dentro de su plan terrorista de esconder las pruebas contrarias a lo que el poder proponía. Porque sí, fue propuesto por el poder, naturalmente, de Estados Unidos desde el inicio en la conferencia de Shanghái y luego a los años primeros del siglo XX, Estados Unidos presiona para cortar la coca que se había convertido en una proveedora de cocaína apreciada por los médicos. En Europa se siguió haciendo, se siguió trabajando en farmacéuticas con cocaína, pues ya la coca no iba de acá, sino venía de Java, que toda Holanda organizó el gran negocio de proporcionar cocaína a todos los laboratorios que en esa época seguían trabajando con la cocaína, ¿no? Ya lo he repetido tantas veces que les debo aburrir, pero en El Idiota Ilustrado, la revista, el semanario humorístico de Lima, aparecía Baldomero Cáceres, dice, mi mamá de chico me daba cocaína. Mi padre se escandalizó y le recordé que me daba pastillas de cocaína, mentol y boras para el dolor de garganta, porque la cocaína existía en las farmacias limeñas, sin problema. Los problemas los crearon la condena, y la condena es lo que trae todo lo que ha traído hasta ahora. Y cuando se habla de plantas, por supuesto, la ayahuasca. Un amigo psicólogo, Diomedes, ha publicado Ayahuasca y otros maestros, dando su historia de psicólogo que ha ido a ese mundo y que ha sacado de ahí una serie de ventajas personales para el uso profesional, ¿verdad? Entonces, así como ahora hay psiquiatras, entre comillas, que están trabajando con hongos alucinógenos eh, y que están trabajando algunos de ellos con San Pedro, porque claro, la curiosidad lleva a buscar lo nuevo y ahora las plantas resulta que son nuevas para todo el mundo formal. Sin embargo, ahí está la medicina del futuro, que ahí está el futuro del Perú, creo yo. Sí, todo el tema de la manipulación, ¿no? Se escogen algunos documentos y se dejan de lado los otros que muestran con mucha claridad todos esos beneficios eh, desde la historia, desde las investigaciones farmacológicas, desde la etnografía, desde la arqueología. Si vemos algunas cerámicas donde se muestran a los chacchadores, vemos que para hacer estas imágenes, estas representaciones, lo hacían con mucho cuidado. Toda vasija cerámica que tiene un diseño especial es algo de mucho valor simbólico, tiene una sacralidad asociada. Y no lo hacían con todas las cosas, ¿no? Y todo eso se deja de lado. Ahora, en Wikipedia, en libros, en artículos, todo esto son textos céntricos. Y a veces yo me pregunto qué tanto impacto podemos tener promoviendo a través de los textos estos beneficios de la coca para que lleguen a más personas. Una de las razones para este evento es justamente eso, ¿no? Promover a través de un conversatorio, y no solamente un texto,
comunicar los beneficios. Pero ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué más podríamos hacer para que podamos generar suficiente masa crítica, para que haya más consumo, para que haya más cultivos que le agreguen valor agregado a la coca, ¿no? Sea como harina, sea como galleta, sea como el cocatón de Manuel Seminario, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ir más allá cómo podríamos hacer para influenciar más a las personas sobre los beneficios? Contarles lo que es, ¿no? Descolonizar un poco esa idea de que la coca es de primitivos, ¿no? Una vez escuché en Huaraz que hacían referencia a las personas de la comunidad como esos masticadores de coca, ¿no? Como algo muy despectivo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué piensas, Karina? Pero yo creo que en el día a día, o sea, tal vez hacer llegar hoja de coca o harina de coca. Yo, por ejemplo, te lo digo porque me enteré hace poco que el papá de una amiga eh, le contó que ahora que está consumiendo bastante, él siempre ha consumido hoja de coca, sobre todo desde que está perdiendo el pelo y que le ha hecho crecer el pelo, ¿no? Entonces, o sea, hay muchos testimonios como esos, ¿no? O sea, el tema de la osteoporosis es clarísimo. Mira, es un flagelo para miles y miles y miles de mujeres, el tema de la osteoporosis, ¿no? Entonces, la hoja de coca, la cantidad de calcio que tiene es sin duda, te previene contra la osteoporosis, te ayuda contra la osteoporosis. Sería importante convocar a una red de nuevos investigadores también para que trabajen con temas específicos. Creo que también en términos pragmáticos, ¿no? O sea, mucha gente le da pereza chachar coca porque con el tipo de vida urbana que tenemos, que marcas una hora, comes y te vas, de pronto no le puedes convencer de las bondades del chachado. A mí me encantaría que medio mundo se diera cuenta que al hecho de chachar te calma, ¿no? O sea, hay un hecho en el masticar que nos calma. Por eso es que en las asambleas comunales se reparte hoja de coca, porque es un rito de compartir, pero también en el hecho de mascar hay algo medio reflexivo, ¿no? Uno se está quitando la tensión que tal vez viene de qué tiempos, uno está mascando y está quitando la tensión. Entonces, al momento de entrar a una asamblea, estás más calmado. Y la hoja de coca sin duda tiene muchos de los alcaloides que ayudan con esto. Ahora, mucha gente no va a chachar porque en el día a día no es un tipo digamos, de práctica que le convenza, pero le puedes convencer con el temas específicos que son flagelos hoy en día. O sea, la desnutrición, la malnutrición, la coca ayuda a nivelar. Yo con todo el mundo le cuento que yo consumo harina de coca y que a mí me nivela muchísimo, o sea, en términos digamos, de cómo voy de hierro, de calcio, de esto, del otro. Hace poco, por primera vez, me han hecho una densitometría y la doctora, tanto el que me la hizo como la doctora que me la pidió, me dijeron que está usted muy bien. ¿Cuál es su estilo de vida? Es cierto, yo camino, hago montañismo, pero también creo que parte de esto tiene que ver con mi consumo de hoja de coca. ¿Dirías que en tus procesos creativos de novelas la coca ha sido importante? En algunos casos sí, en otros no, porque ha habido muchos momentos en los que he escrito estando lejos del Perú. Mentiría si digo que, digamos, ha sido, que ha estado siempre ahí. En algunos momentos sí, en otros no. Pero yo, de lo que puedo dar fe de manera concreta, es que me nivela, ¿no? O sea, en general mis estados de análisis de sangre, salvo el colesterol, que tengo el colesterol elevado en general, siempre ha estado bien. Y creo que yo no consumo mucha carne. Yo no soy vegetariana, pero consumo muy poca carne
consumo pocos lácteos, y salvo el queso que me fascina, y en general o sea, creo que mis huesos están bastante bien y yo lo atribuyo al consumo de harina de coca, además de practicar una vida que no es sedentaria, ¿no? Entonces, y sobre todo pienso yo creo que dar testimonios de cómo nos va bien con la hoja de coca. Y como yo lo decía al principio, ¿no? Para mí, personas como Baldomero, como Marina, como, o son testimonios de vida que te dicen de gente que está lúcida, tremendamente lúcida, ¿no? No sé, Baldo, ¿qué opina? Vamos, estoy totalmente de acuerdo con usted, niña. El- lo de la coca, felizmente, yo creo que se ha ganado mucho espacio y que ese espacio hay que consolidarlo apoyando a las empresas que muchas veces no tienen manera de hacer publicidad, pero que la necesitan, por supuesto. Entonces, o por ejemplo, llegar a las radios del sur, que todos los programas de coca que se puedan mandar para que ellos los toman en cuenta, tanto Radio Salcantay en Cusco, Radio Pachamama en Puno, que tomen en cuenta lo que se propone desde Lima, curiosamente, y es que peruanicemos al Perú usando hoja de coca. Y ya verán ustedes el resultado, que no solamente en la salud, sino también seguramente en la moral finalmente, porque la hoja de coca tiene la virtud de hacernos pensar mejor. Sí, eso creo. Pero Karina, tiene toda la razón. Y además, nuevamente le agradezco que me hubiera puesto eh, mi nombre en su libro, porque para mí es un honor realmente. Yo, la primera vez que fui a Cusco, el año 80, para el primer Congreso de Campesinos Cocaleros del Perú, tengo su diploma de expositor de esa época, hemos cesado en esa campaña de difusión, la cual todos pueden contribuir, cada uno a su manera y con su estilo, para que la coca se convierta en el tema que debe convocar a los peruanos en una posición nacionalista, regionalista, en defensa de los intereses, frente al poderoso vecino del norte con sus majaderías que bien valía la pena desbaratar. Bueno, en fin, deseos no quiere decir ello. Esos tales son mis deseos, que sea la bandera de una reunión andina de protesta frente al desorden internacional instalado, que perjudica con violencia y con corrupción. Tanto se habla de corrupción en línea en todos los medios. ¡Ah, la corrupción, la corrupción, la corrupción! ¿Y qué hablan ustedes entonces de un país que es narcotraficante? Básicamente así se nos conoce fuera. Cocaine country. No es un país de cocaína. Bueno, y acá en Lima ni siquiera aparece eso como comentario. Simplemente se va a pasar, sigue todo igual. Pero cambiará. Simplemente todo cambiará. Se me ocurre, dentro de las posibilidades, de repente hacer, bueno, yo soy documentalista también, entonces invito a las personas del audiovisual que empiecen a producir. De repente podríamos organizar un festival, un concurso de cortos audiovisuales sobre la coca, ¿no? Y podrían entrevistar a Baldomero y a tantas personas más en Perú y en otras partes. Bueno, vamos a ir cerrando y quiero compartir una cita. Uno de los proyectos del movimiento Wikimedia, del que somos parte, Wikiacción es parte del movimiento. Hay varias plataformas, la más conocida es Wikipedia, pero también está Commons, Wikidata y hay Wikicitas. En Wikicitas ustedes pueden encontrar citas emblemáticas de algunas personas destacadas. Por ejemplo, José María Arguedas, quiero leer una cita que me parece fundamental y relacionada a lo que estamos discutiendo, ¿no?
Cuando los que dirigen el país comprendan que la muralla que el egoísmo y el interés han levantado para impedir la superación del pueblo indígena, el libre desborde de su alma, debe ser derrumbada en beneficio del Perú. Ese día aflorará poderoso y arrollador un gran arte nacional de tema, ambiente y espíritu indígena, en música, en poesía, en pintura, en literatura, un gran arte que, por su propio genio nacional, tendrá el más puro y definitivo valor universal. Eso es, ¿no? El egoísmo, el interés, no en el propio territorio y su memoria, sino en intereses personales que impiden que plantas como la coca sean cultivadas, consumidas, defendidas desde el Estado, ¿no? En esta misma página de Wikicitas también tenemos citas sobre la coca. Y acá podemos encontrar citas de Wade Davis, de Juan de Matienzo, de Markham, del Garcilaso de la Vega, y una de las citas de Juan de Matienzo es esta que siempre repetimos, ¿no? Sí. Querer que no haya coca es querer que no haya Perú, y se despueble la tierra y los indios se vuelvan a su infidelidad. Y en cuanto a decir que es superstición, no sé saber serlo. Antes se ve el provecho que hace los indios, como está dicho. En cuanto a ofrecer al demonio, también ofrecen todo lo que comen. Sí, o sea, todo se va a la tierra. Bueno, ¿qué dirías como último mensaje, despedida sobre la coca, Karina? Ay, toca que todos empecemos a chachar coca o consumir harina de coca, porque es bueno para la cabeza y para el espíritu. Y doy fe de que es así. Baldomero, ¿qué nos puedes Y comentar? para el cuerpo, Sí. cuerpo, cabeza, espíritu. Causa su coca, hayaya coca, viva la coca. La coca es la coca es el futuro del Perú. Si es que queremos tener un futuro ordenado, hay que ordenar este tema primero. Sharon, un beso, Karina, y si vienes por Lima, cae por casa. Gracias, Baldo. Gracias, Carlos, por reunirnos aquí. Con mucho gusto, encantado de haber compartido este espacio virtual con ustedes y espero verte pronto también, Karina, allá en junio en Cusco. Sí. Eso. Estamos programando una ditatona sobre literatura cusqueña, ahí en la biblioteca. Sí. Ah, qué lindo. Pues me avisas cuando vengas. Excelente. Sí. Muchísimas Listo. gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, Baldomero, Karina, a todos los presentes en vivo y los que nos van a ver.